Aide, y a ti, ¿también te placería hablar en latino? Vate al atadillo que decimos debajo del filmo y enregístrate en nuestros cursos de latino para hispanohablantes, así que en nuestros ateliers de Rashi y Solitreo. Al vernos allí con salud cumplida y todo bueno. Que Javerim, vengáis en buena hora a Latino 21, el cantonico del latino en el siglo XXI. Hoy tenemos el placer de toparnos con Sara desde París, en Francia. Sara, que Javer. Muy buena, estoy un poco cansada hoy. Hoy estuve, ¿cómo decir? Caminé cerca de 20 kilómetros. Wow. De mañana caminé y después de midi me fui, vi de 3 exposiciones, no sé, okay. Y esto es, me cansé mucho en las exposiciones. No, estoy en pies y estoy mirando y estaba un poquitico. Ahora vine a casa, tomé una ducha y estoy muy buena. Mashallah, seguro que tomar una ducha averigua mucho, sí. Y tú, y ahora de esto, ande te topas es una hora más tarde que ande me topo yo, porque Sí, amor de que estoy en Londres. sí. Sí. Y tú, que te quería demandar, para empezar, ¿cómo te empezaste el latino? Ahora, el latino no me lo empecé, me empecé el judío. Interesante. Sé que en Francia siempre me responden judío español, la más grande. Judío español no me place. Judío es así que me lo sentía en casa, decíamos en judío o en español. Y en turco decían judío, Musevice, Yahudice, españolca. Ladino no sentí ladino. Años después, cuando estaba hablando con mi padre y le dije, están diciendo, y hay gente dijeron, ladino. Le dije, sí, ladino, ya se dice ladino. No decimos nosotros, decimos ladino por la ley, por los libros de ley, decimos ladino. Allora, cuando nací, cuando me empecé a hablar, hablé judío. Nunca era tu primera lengua. Era mi primera lengua, en casa se hablaba judío, en judío. Tenía madre, padre y hermana más grande, hermana más grande, 4 años más grande. Y no tenía en casa, cuando nací, no tenía ni gran mamá ni gran papá. Tenía una gran mamá que no vivía con nosotros y se murió, tenía yo 5 años. Esto es muy importante porque mi hermana, por ejemplo, ella se empezó a estudiar con mi gran mamá. Había una gran mamá en casa. No la conoció, se fue a Israel cuando nací. Voilà. Y me empecé a judío, todos de la familia hablaban en judío. ¿Y solamente hablaban en judío o había, por ejemplo, la meata en judío, la meata en francés? No, francés no. Ya quería mi madre, que era un poco más bourgeoise, ya quería, me empecé canticas en francés, Frère Jacques, machin. Mais la lengua no me empecé. La lengua no me empecé. A filo más grande, no me placía sentir que los judíos hablan en francés
Y no quería hablar en francés, empezarme, no quise empezarme en francés. Voilà. Ahora, Ma después en la escuela, por ejemplo, se hablaba más que todo francés. no, Ajá. la escuela no. Me fui, la escuela primera me fui a una escuela turca, Ah. solo en turco. ¿Escuela turca ma en Francia o en No, Turquía? en Turquía. Ah, ok. En Turquía, nací en Turquía. Vine Vine en esto Francia. no lo dijiste. No lo dije, oye, perdón mucho. Nací en Estambul Ajá, ok. en 1954, el siglo de antes, ¿ok? Y en casa se hablaba en judío y me fui a la escuela turca 7 años, no directamente escuela primera. Ya sabía el turco, como me ambecía el turco, no sé, eso no puedo decir, ya conocía el turco, muy bueno. Y después, cuando tuve 11 años, que escapé la escuela primera, me fui a una escuela americana. También en Turquía. En Turquía. Okay. No me ambecía el francés en Turquía. Me ambecí cuando vine en Francia, Okay. cuando tenía 26 años. Okay, okay. ¿Y tú qué hablas ahora? ¿Y el turco, y el francés, y el inglés, y el ladino, y cuál más? El hebreo. Y el ivrit, ajá, okay. Ivrit, sí. Viví en Israel cuando escapé la escuela, el liceo, la escuela americana, como Rose Cohen. Me fui a Israel, y estudié allá. Y viví allá 7 años. ¿Esto era en los años 70, más o menos? 73 a 80. Okay. Exactamente. Y hoy de ainda hablo en ivrit mucho más mejor de judío. ¿Y de qué te fuiste a Israel estos 7 años y de qué voltaste? No me volví, vine a Francia. No me fui a Turquía. No, a voltaste de Israel, quiero decir. No a voltaste a Turquía, ma... ¿Por qué me fui en Israel? Esto es una cosa muy compleja. Para decir corto, quería salir de la familia, de Turquía, un poco, y venir. Después pensaba retornar en Turquía, hacer estar un poco lejos de la familia y después venir más grande. En Israel rencontré el que evites. ok. El mansevico que te evites. El museo, sí. El museo. El Pasha. El Pasha, sí. Pasha Porillo. Que le rencontré es no Turquía salió del programa. Ya quería estar en Israel, ya me placía después de cuántos años tenía hecho, tenía amigos, me placía vivir allá. Él, que vino de París a Israel, no quiso estar en Israel. Retornar en Francia, se quería ir a Canadá, no sé. Moi, le dije, ok, puede ser que vengo en Francia, te topo, a Canadá no.
Y vine a Francia. Hace demasiado frío. Donc, 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 Topi hecho aquí, Topi, las hijas nacieron aquí. Me alishei a la Francia y no torné en Israel. Voilà.